Y empiezo la presentación. Ya, entonces el día de hoy lo que vamos a ver, chicos, es las aplicaciones que podemos darle nosotros a los diodos, dentro de ese comportamiento tan especial que tienen, ese comportamiento no lineal, ¿ya? Que nos permite de alguna forma utilizarlo de varias maneras, tiene harta aplicabilidad. Bueno, utilizando entonces este dispositivo, nosotros podemos generar sistemas, circuitos con aplicaciones bastante variadas y bastante útiles, ¿ya? Vamos a ver entonces los rectificadores y filtros, ¿ya? Conceptos anteriores que quedaron ahí en el tintero, cosa de que ustedes generaron una pequeña investigación al respecto. Por ejemplo, existe el diodo de avalancha o el diodo Zener. Recuerda que nosotros habíamos dicho que existía un voltaje de ruptura, ¿ya? Y ahí estaban un poco estos términos de alguna manera incorporados. Ya, los diodos de avalancha o diodos Zener son diodos con suficiente capacidad de disipación para trabajar en la zona de conducción inversa, fíjense, inversa, ¿ya? Y en general se utilizan como estabilizadores de tensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros tenemos, fíjense que tenemos una gráfica bastante parecida en lo que es polarización directa, pero en polarización inversa también algo más o menos similar, pero tenemos una tensión, ¿cierto?, que nos va a generar esta ruptura, ¿ya? Que también nosotros ya lo habíamos conversado, que tenía dos posibles causas. Ya, de ella, la que estamos hablando y por la que lleva el nombre esto. Disculpe, que me estoy aquí moviendo y cambiando de escritorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar esa tensión, esa forma de conducción inversa que tiene el diodo, y lo visualizamos en sus características, lo vamos a utilizar a favor de nosotros. Entonces acá tenemos, perdón, acá tenemos el símbolo de un diodo Zener, ¿ya? Es muy parecido a un diodo convencional, ¿cierto? Solamente que luego de este corte que tiene después de la punta de flecha, esta rayita, esta como barrera, bueno, hay unas rayitas transversales, ¿ya? Y eso hace referencia a que el diodo en cuestión es un diodo Zener, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso nosotros tenemos acá nuestra resistencia, ¿cierto?, de carga en este circuito, que es un circuito bastante simple. Si aumenta mi resistencia de carga, entonces obviamente va a aumentar también la corriente que circula en mi diodo. Lo mismo acá, si es que en este caso mi resistencia de carga disminuye, entonces obviamente vamos a tener un aumento en mi corriente que pasa por el diodo. ¿Ya? ¿Esto por qué se da? ¿Ya? ¿Por qué tendría que darse? Bueno, porque el voltaje en los bornes, es decir, el voltaje en mi diodo, siempre va a ser constante. Entonces de ahí se da esta relación. Lo mismo también entonces si ahora lo que queremos sacar es la relación con respecto a el voltaje de la fuente respecto a la corriente que pasa por el diodo. Lo mismo, vamos a obtener algo parecido, es decir, el voltaje puede aumentar, puede generar un mayor voltaje y eso va a implicar que la corriente en mi diodo Zener va a aumentar. Lo mismo que si yo, al revés, si yo disminuyo mi voltaje de la fuente, este va a implicar que mi corriente en el diodo va a disminuir. ¿Y todo por qué? Bueno, porque yo tengo un solo voltaje constante cuando estoy trabajando en esta sección de mi característica del diodo. De los conceptos que habíamos hablado anteriormente, habíamos dicho que existían dos mecanismos para que se produzca la avalancha del diodo. Se generaba debido a la multiplicación por avalancha y por ruptura Zener, ¿ya?
la multiplicación por avalancha, que es la creación por choque, tal como dice la palabra, debido a los choques que se generan. Este mecanismo es el utilizado en diodos poco impurificados y que tiene una tensión Zener mayor a 6 voltios, ¿ya? La zona de carga espacial es muy ancha, ¿ya? O es relativamente ancha. Entonces, de ahí es donde es una de las características para que se dé esta multiplicación por avalancha. Tiene un coeficiente de temperatura positivo, es decir, con el aumento de la temperatura aumenta la tensión Zener. Recuerden que la tensión Zener es donde se va a generar ya esta multiplicación, esta avalancha, esta ruptura, ¿ya? Ahora, en cambio, la ruptura Zener es este mecanismo el que se produce en diodos muy impurificados, a diferencia de la multiplicación por avalancha, ¿ya? En la ruptura Zener son diodos muy impurificados y que tienen una tensión Zener menor a los 6 voltios, ¿ya? La zona de carga espacial es estrecha y tiene un coeficiente de temperatura negativo, es decir, a medida que aumento la temperatura, voy a disminuir la tensión Zener, es decir, antes se va a generar este efecto, ¿ya? Ahora, hace un par de clases atrás, de cátedras atrás, hablamos de la recta de carga cuando nosotros teníamos que analizar un circuito con diodos, recordando que el diodo no es un dispositivo lineal, por lo tanto, nuestro mecanismo de análisis podía hacerse de esa manera, ya sea por cálculo numérico, o si no, nosotros podíamos visualizar nuestro circuito de dos aspectos, es decir, nuestra parte lineal y nuestra parte no lineal, que es la que corresponde a el diodo. La recta de carga en sí viene dada por la siguiente ecuación que describe el comportamiento del circuito, en particular este de acá, ¿ya? Entonces, fíjense que acá simplemente tenemos mi recta de carga, no hay mucho más que decir, ¿cierto? Tenemos que mi voltaje, es decir, el voltaje en el diodo, va a estar dado por la diferencia de voltaje que haya acá y la caída de voltaje que tenga acá, ¿cierto? Es decir, el voltaje de acá. La intersección con la característica del diodo va a dar el punto de trabajo o el punto de operación. Eso lo habíamos dicho. Entonces, nosotros teníamos nuestra recta de carga, la graficábamos, y la graficábamos sobre la característica del diodo. Y en el punto de intersección de ambas rectas, o de la recta y de la curva, íbamos a encontrar el punto de operación de este circuito, de este sistema, ¿ya? Dada esa situación, nosotros ahora podemos empezar a analizar qué sucede si yo armo circuitos con distintas configuraciones de diodos. Chicos, ¿se escucha? Sí, profesora. Ya, estaban como calladitos hoy día. Existen distintos tipos de circuitos, todos en base a la incorporación de diodo, uno más diodo, ¿cierto? Y hay polarizados de una manera, de otra manera, con este lo coloco por aquí, este lo coloco por allá, y fíjense que de acuerdo a ello vamos a obtener circuitos con distintas funcionalidades. Uno de ellos, por ejemplo, es el circuito recortador, ¿ya? Recuerden que el diodo tiene la particularidad de que dependiendo, y vamos a restar en este minuto el Zener, un diodo cualquiera, un diodo de silicio. Yo lo conecto, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo lo polarice, voy a tener una conducción o simplemente no tengo conducción. Pero después de cierto momento, después de cierto voltaje, si estoy en polarización inversa, sí voy a tener una conducción y una conducción gigante en cuanto a lo que es corriente, se me dispara. ¿Ya? Entonces, fíjense esas características. Entonces, nosotros podemos utilizar esas características para nuestro favor. Entonces, el circuito recortador, ¿qué es lo que hace? Este va a recortar, va a transmitir la parte de la señal de entrada que es más negativa a ciertos valores. ¿Y qué valores van a hacer eso? Bueno, los valores que yo les voy a indicar en el circuito de acuerdo a la configuración. Antes de saltarme los recortadores, quizás, me parece que lo tengo más adelante,
muy chiquitito, rectificadores, aquí está los rectificadores. Pues yo habría partido hablando por los rectificadores primero, pero vamos con los recortadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? A ver, olvidémonos un poco de la definición de recortador, ¿ya? Olvidémonos de lo que estamos haciendo, simplemente tratemos de analizar este circuito en sí. A ver, voy a buscar acá, este circuito en sí. ¿Qué es lo que me indica? Yo voy a tener un voltaje de entrada, ¿cierto? Tengo por otro lado mi salida, tengo una resistencia, y aquí entre medio, en paralelo, digamos, a mis voltajes, tengo un diodo, ¿cierto? Y tengo también una fuente de voltaje. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que yo puedo analizar acá? Si yo le tiro de un voltaje de entrada una señal senoidal, ¿ya? ¿Qué sucede? Que yo cuando pase, acá yo voy a tener una caída de tensión. Desde mi voltaje V sub I voy a tener una pequeña caída de tensión, que va a ser mi voltaje V sub, no le puedo decir V sub R porque la tengo acá como V sub R este de acá. Yo tengo una pequeña caída de tensión y luego entro acá, paso por acá. Si estoy en mi parte positiva de mi fuente de poder, si estoy en positivo, acá voy a circular, ¿ya? ¿Circulo o no circulo si estoy en mi parte positiva? ¿O cuándo voy a circular? Fíjense que el diodo va a tener una polarización directa, es decir, va a conducir siempre y cuando, básicamente, yo le esté inyectando por lo menos una diferencia positiva a favor, que sería la que me lo libere, ¿cierto? Mi voltaje umbral. Pero no significa que yo requiero siempre un 0.7, por ejemplo, si este es de silicio, no significa que yo solamente requiero un 0.7 de voltaje, porque ¿qué sucede si acá yo le estoy inyectando 0.7 o un volt? Ya, le estoy entregando hasta un poquitito más de lo que necesita mi voltaje umbral. Pero fíjense acá que yo tengo una fuente. ¿Qué pasa si el voltaje de acá es 2 volts? Mi diferencia de voltaje no es positivo 0.7, ¿cierto? Entonces aquí no me va a estar conduciendo. Entonces de ahí es donde se vuelve importante y por eso se define el recortador de esta manera. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué es lo que necesito acá? Yo necesito que los bornes de mi diodo, espérenme un chiquitito, perdón, ya, que en los bornes de mi diodo exista una diferencia de potencial de 0.7 para activarlo, para que quede en el fondo polarizado directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá, este valor de acá, este voltaje de entrada, quitándole digamos, la caída de tensión de acá, tiene que ser por lo menos 0.7 volts más grande que este voltaje de acá, ¿ya? Y ahí recién puedo empezar a indicar que ya sea que estoy con polarización inversa o polarización directa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no se dé esa condición, yo simplemente no voy a estar conduciendo de la forma que se me está pidiendo. ¿Y qué es lo que voy a estar entregando? Bueno, simplemente mi voltaje, ¿ya? El voltaje de acá. ¿Se dan cuenta, no? Fíjense cómo va trabajando. Este es mi B sub I. Yo a medida que voy creciendo acá, ya aquí yo llego a un punto. ¿Qué punto es este? Es mi punto de mi voltaje de la fuente, esta de acá, esta fuente de acá. Mi voltaje de la fuente, ya, más mi voltaje umbral, que es el que me exige el diodo. Cuando yo llegue a ese nivel, aquí yo por el resto del tiempo yo vengo y yo conduzco en mi salida.
O sea, no es que conduzca, sino que está en inversa, porque aquí ya no está pasando, aquí yo no estoy conduciendo con el diodo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a la salida? Si yo no estoy conduciendo, si mi diodo no está trabajando, yo simplemente estoy viendo este voltaje de salida simplemente desde acá, por ejemplo. Entonces yo estoy viendo mi voltaje de entrada y listo. Entonces por eso esto de acá es lo mismo que esto de acá. Esta gráfica es mi salida, y esta gráfica es mi entrada. ¿Qué sucede cuando yo sobrepaso, cuando ya mi voltaje de acá es más grande, cuando ya el voltaje de entrada es mayor que estos dos de acá unidos, es decir, que esta fuente de voltaje y mi voltaje umbral? Si es más grande, entonces ahí, ¿qué sucede? Aquí yo sí voy a chequear esto, voy a empezar a conducir como corresponde, y por lo tanto, ¿qué es lo que se me visualiza a la salida? Es el recorte. ¿Dónde está mi? Ahí está el mundo. Este recorte. Y yo, toda esta señal que yo en la señal de entrada hubiese sido de esta manera, yo la voy a recortar. Y luego nuevamente cuando llegue de nuevo a lo que es el valor de mi voltaje digamos, de la fuente, ¿cierto? Más mi voltaje umbral, bueno, ahí simplemente dejo pasar nuevamente mi voltaje de entrada, porque ahí yo vuelvo a tenerlo tal cual como estaba en un principio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí Profe, fíjense que, en, dígame, en, en el apunte V sub G, ¿qué fuente sería? ¿cuál V sub G? En donde dice circuito recortador que transmite la parte de la Ah, señal. sí, 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 que no es el umbral. Ah, Lo que ya. pasa es que no me lo... Ahí sí. Cuando lo copié, digamos, y lo pegué, no se me pegó con el mismo formato de fórmula, entonces como es un símbolo, me lo tomó como lo más cercano a lo que él conocía, que era una G. Pero no, se refiere al umbral, voltaje umbral, ¿ya? Que es el que necesita el diodo para poder echarse a correr, digamos, ¿ya? Para poder empezar a conducir. Ya, y fíjense que en todo caso, esta es una, y esto ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Entonces, este circuito recortador transmite la parte de la señal de entrada que es más negativa. Sí, pues estamos viendo que, aquí de hecho voy a borrar esto de acá para que no se me pierda. Ahí. Efectivamente, la parte más negativa es la que visualizamos eh, casi sin cambio desde la inicial, ¿cierto? Y acá tenemos esta otra configuración que básicamente es la misma, solamente que yo estoy polarizando estoy volteando simplemente los terminales de mi diodo, ¿ya? Y vamos a tener el mismo comportamiento de recién, es decir, el mismo análisis, solamente que nosotros vamos a esperar, ¿qué cosa vamos a esperar? Que el valor, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estemos entre el voltaje de puntero, de esta fuente, si le resto el puntaje, el voltaje de umbral, aquí yo no voy a estar conduciendo, ¿ya? Entonces recorto. Luego, si paso por sobre ese valor, entonces aquí no hay problema, pues yo lo que voy a estar haciendo es esto, ¿ya? Voy a estar de nuevo visualizando, a ver, buscar el lápiz. Acá, a ver, para hacérselo más simple y en general, no solamente para que ustedes hagan este análisis en lo que son los recortadores, sino que los que vamos a ver, los fijadores de nivel, etcétera, todos los que vayamos a ver hoy día.
Ustedes lo único que tienen que hacer el análisis es cuando en polarización directa este borne, este voltaje respecto a este, tiene por lo menos mi voltaje umbral. Cuando se dé eso, significa que yo voy a estar con polarización directa, porque es decir, por lo menos le estoy dando 0.7 volts, si es que es de silicio. Si es más de 0.7, felices de la vida. Si es menos, cualquier condición que me indique que yo en estas dos puntas estoy dando menos de 0.7 volts, entonces significa que yo estoy en polarización inversa, es decir, que yo no voy a conducir. Y si yo no conduzco acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente cuando estoy en esta configuración, que si se dan cuenta está en paralelo, esto es como que simplemente yo lo dio. ¿Y qué es lo que voy a ver en la salida? Simplemente mi entrada. ¿Ya? Eso. Bien. Ahí eso tenemos con los recortadores. Fíjense ustedes que ahí tenemos algunas otras configuraciones, ¿cierto? Podemos verlas en paralelo, así como también las podemos tener en serie con respecto a lo que es el voltaje salida, ¿ya? Y obviamente podemos también visualizar la característica de los diodos, pero en su versión ideal, cosa que no va a suceder porque el recortador, ustedes lo vieron recién, el recortador recorta, pero nunca va a ser de una manera tan lineal, sino que más o menos genera una curvita por acá. Lo mismo acá. Hay como un... ¿Ya? Ahora también podemos tener recortadores de dos niveles, es decir, recortamos un poquitito por arriba y recortamos un poquitito por abajo. ¿Cuándo nos va a servir eso? O sea, en general, cualquier recortador, ¿para qué nos sirve? Bueno, porque nosotros a lo mejor, este sistema que nosotros tenemos, nosotros debemos llevarlo a valores que sean compatibles con el sistema que viene posterior, o sea, el siguiente bloque. Y el siguiente bloque simplemente te exige, por ejemplo, un rango de valores, ¿ya? Entonces trabaja entre, qué sé yo, entre 2 y 10 volts. Y tú estás teniendo una señal que va, no sé, pues va de menos 12 a más 12. Entonces tú le aplicas un recortador y sin pérdida de, digamos, de información, lo que haces tú le recortas simplemente para señalarle al sistema siguiente la información que requieras, pero salvaguardando, digamos, las características del siguiente bloque. Entonces es lo mismo acá, y fíjense cómo hicieron el recortador, simplemente, si antes para un recortador de un nivel necesitábamos un diodo, para los recortadores de dos niveles vamos a necesitar dos. Y claramente, si son de dos niveles, es decir, tú recortas por arriba y recortas por abajo, bueno, vas a tener ambos diodos que vas a implementar, pero claramente los vas a tener inversos entre ellos, polarizados de manera distinta. ¿Para qué? Para que funcione, por un lado, este recorte por arriba y el otro va a recortar por abajo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nivel va a recortarlo? Esa es una buena pregunta. Alguien podría haberme dicho, pero profe, yo, ¿cómo sé a qué nivel? Usted me dijo acá que inicialmente a lo mejor teníamos entrada de más 12 y menos 12 volts sinusoidal. Y yo la quiero recortar no sé, pues, máximo tener 2 volts, o sea, perdón, mínimo tener 2 volts y máximo 8. Bueno, ahí tú ya con eso necesitas una salida entre 2 y 8. Esas ya son tus parámetros, ya son tus condiciones de borde. Entonces, ¿dónde trabajas para recortarlo a esos niveles? Con tu fuente de voltajes que van a ir con el diodo, ¿ya? Porque acuérdense que esa va a ser la cantidad que vamos a exigirle. Ese es como un parámetro que hay acá. Recuerden que entre este punto y esta punta, para yo activarlo necesito 0.7. Entonces lo que me llegue por acá tiene que competir con lo que hay ya por acá, que es esta fuente. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta con los circuitos recortadores? Profe, ¿No? a manera de resumen y comprenderlo mejor, entonces lo que tengo el voltaje de entrada
más lo que me sume la fuente, tienen que dar más del voltaje de funcionamiento del diodo, ¿cierto? Sí, pero recuerda que el voltaje de entrada puede ser sonoridad, entonces de repente o lo estás sumando o lo estás restando, ¿cierto? Porque si Sí, está en la parte negativa, va a ir restándose, ya. Y lo otro también tienes que ver cómo está polarizado esto, porque si yo claro, lo polarizo al revés, vas a tener te vas a enfrentar a otro voltaje. Pero claro. finalmente eso, tú lo que tienes que hacer es, esto está fijo, esto es un valor fijo, no sé, 8 volts. 4 volts, qué sé yo, es fijo. Lo que tú tienes que ir viendo cómo va variando esto. Entonces, si tú tienes este valor entre 0 y 4, aquí a lo mejor polariza, inverso o no, vas a polarizar directo. De 4 hasta arriba, ahí vas a tener otro tipo de polarización, y así. ¿Ya? Pero en el fondo, la que te genera como la restricción, va a ser tu fuente fija. Ya, gracias. Sí. ¿Y cuánto es el voltaje que se recorta? ¿Cómo? ¿Cuánto es el voltaje que se recorta en la parte de la señal Se que re- es recortada? Pudiese ser que se recorte mucho, 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 todo va a depender de esto, porque te da un poco lo mismo lo que esto de acá, sino que tú lo vas a recortar ¿a qué valor? Bueno, al valor de la, de las fuentes de voltaje, a ese valor. Ah, ok. Fíjate que, por ejemplo, acá está como súper simplificado, está como muy idealizado, porque igual hay que considerar el voltaje umbral y todo eso, pero aquí ya lo hicieron idealizado. Fíjate que acá lo recortan. ¿A cuánto lo recortan? Por arriba lo recortan a el valor de mi fuente 2 y por abajo lo están recortando al valor de mi fuente 1. ¿Ya? Así no. Obviamente nunca va a ser exactamente esto porque de partida tienes que considerar que igual hay un voltaje umbral. Además, esto tiene una caída de tensión. ¿Ya? Pero por ahí va, o sea, no te importa tanto qué es lo que estás recortando, sino que te interesa a ti a dónde lo vas a recortar. ¿Y cómo sabes a dónde lo vas a recortar? Bueno, eso va a tener completa relación con tus fuentes. ¿Ya? Eso con respecto a los recortadores. Ahora, en el caso de los fijadores o limitadores, es algo parecido también. Ya es algo parecido, pero tiene otras aristas, ¿qué es lo que va a ser un fijador o limitador? Bueno, tal como dice el nombre, ya van a cambiar el nivel de continuo de la señal de entrada. Entonces tú tienes una señal, tienes una señal de entrada, ¿cierto? Vas a trabajar con un condensador, ¿ya? Además de tener obviamente el diodo con su respectiva resistencia y además recuerden de la fuente de voltaje fija. Parecido es el fijador es parecido al recortador, solamente que además de el diodo, la resistencia y el voltaje, la fuente de voltaje fija que teníamos en el recortador, el fijador va a trabajar con un condensador. Porque, ¿qué es lo que quiere hacer el limitador o el fijador? ¿Me va a bajar o me va a subir? ¿Ya? La misma curva, por así decirlo, me la va a bajar o me la va a subir. ¿Ya? Manteniendo la señal. Entonces ahí tenemos el desarrollo, digamos, aquí dice suponiendo que el diodo es ideal, por eso aquí estamos viendo unas características bastante idealizadas al respecto, y si se cumple esta, estas definiciones que son en el fondo la constante de tiempo, este debiese ser un tau, pero nuevamente no un tau. Ahí, ¿ya? Tenemos que, este es V sub R también, voy a tener que recorregir esto porque está con V sub R, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que me va a hacer? Este circuito de acá,
simplemente, dado que como tengo yo un condensador, trabaja alimentándose, ¿cierto? Empieza a alimentar, a guardar, y de a poco después, eventualmente, cuando sea necesario, la empieza a entregar, ¿ya? ¿Cierto? Tiene esa capacidad de condensador, ya lo dominamos, ¿cierto? La ventaja de los circuitos fijadores con respecto a los recortadores es que limitan la señal de entrada, pero sin deformarla, ¿cierto? Es lo que yo les decía. El recortador, uno le puede dar un límite superior y uno inferior, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy recortando, estoy como eliminando parte de la señal, y al eliminar parte de la señal, ¿eso qué implica? Que yo elimino información. Recuerden que una señal es una forma de transportar información, ¿ya? Entonces yo ahí estoy eliminando información. En cambio, si yo utilizo un circuito fijador o limitador, lo que yo estoy haciendo es, claro, por ejemplo, si yo necesitaba que mi señal de entrada para mi siguiente bloque no sobrepasara los 10 volts, y yo resulta que estaba saneando del bloque anterior con señales entre menos 2 y más 12, claro, la parte mayor de mi señal, cuando llega por sobre los 10 volts, la idea es que la elimine. Pero tampoco es beneficioso eliminarla, porque estaría eliminando información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo no, es que si la desfaso estaríamos hablando con respecto al tiempo. No, yo mantengo el tiempo, solamente que la voy a desfasar respecto a su voltaje. Ya la característica, ¿cierto? Tenemos voltaje versus el tiempo. Yo no la voy a desfasar con respecto al tiempo. Yo lo que voy a hacer es, ya sea la subo o la bajo, pero mantengo toda la información, ¿ya? Toda la forma. Eso es con respecto a los limitadores o fijadores. Ahora, los circuitos rectificadores son, digamos, son bastante básicos. Yo creo que ya todos conocen de alguna u otra manera un rectificador. Un rectificador es un circuito que convierte una onda senoidal de entrada en una señal unipolar con componente media no nula, ¿ya? El rectificador de media onda solamente requiere de un diodo, ya vamos a tener una entrada de corriente alterna, ¿cierto? Es decir, una de este estilo. Esta es mi señal de entrada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esta configuración, fíjense cómo está polarizado. ¿Qué va a suceder? Que si yo parto mi voltaje de entrada desde mi semiciclo positivo, esto va a estar entonces conduciendo. Al conducir, yo voy a reproducir exactamente en la salida acá, voy a estar reproduciendo exactamente mi señal, ¿cierto? ¿Qué sucede si es que al revés? Perdón, no al revés, pero ya paso mi semiciclo positivo, ¿ya? Y llego al semiciclo negativo. Bueno, al ser semiciclo negativo, se supone que acá yo no voy a tener esa diferencia de voltaje umbral de 0.7. Ojo acá, que es una gráfica idealizada. Esta es una gráfica idealizada, porque en estricto rigor yo debo cumplir con este 0.7. Entonces, por ejemplo, si yo llego a mi semiciclo positivo, sería de 0 hasta volver a llegar a 0, pero no, porque esta va a dejar de conducir cuando esté en 0.5, por ejemplo, ¿cierto? Porque con 0.5 no alcanzo a accionar mi diodo, ¿ya? Entonces, un poquito antes esto va a dejar de conducir, ¿ya? Entonces ahí tenemos el funcionamiento, y por eso acá tenemos entonces mi gráfica que conduce toda mi semiciclo inicial, y aquí en estricto rigor debiese estar como por acá, ¿ya? Bueno, pero esta es la de corriente, ya, perdón. La regulación representa, y esto es importante, representa la variación de la tensión continua de salida en función de la corriente continua de la carga, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos
también desordenado mi subíndice. Yo creo que voy a tener que volver a hacerles esta diapositiva para que quede más clarito. Ajá. Este es el valor, tenemos el voltaje dividido por pi, porque tenemos, digamos, es nuestro ciclo, ¿cierto? El semiciclo, menos la corriente continua por mi resistencia. Sí, no voy a tener que volver a escribírselos bien. Ya. Esto con respecto a los rectificadores, que vamos a seguir viéndolo más adelante. Pero tenemos también que hablar del Thevenin, cuando hablamos de un rectificador de media onda. Todos ustedes me imagino que saben lo que es el Thevenin, ¿cierto? El teorema de Thevenin. No hay mucho más que comentar al respecto, pero ¿de qué nos sirve? Nos sirve, ¿para qué? Para que nosotros podamos interpretar nuestro resultado. El resultado anterior, el que vimos acá, digamos, de regulación y también haciendo el análisis del rectificador de media onda, es el siguiente. Nosotros acá vamos a, ¿qué es lo que vamos a suponer? Fíjense que acá yo tenía inicialmente un voltaje de entrada de corriente alterna, pero como estoy aplicando el Thevenin, ¿qué es lo que hace el Thevenin? Vamos a sacarle el valor medio, ¿ya? Y entonces vamos a trabajar primero con todo lo que es corriente continua, ¿ya? Ahora, ¿qué va a suceder ahí? Si tengo mi resistencia de carga tiende a infinito, o sea, muy grande, ¿ya? O, por lo menos, mi resistencia de carga es muchísimo mayor que esta resistencia que yo estoy trabajando acá, y recuerden que es la que estamos, digamos, haciendo un símil tipo modelo, ¿ya? Si es muchísimo más grande esta resistencia, entonces, ¿qué va a pasar? Que mi voltaje de continua en vacío va a ser igual a mi voltaje de continua con la carga, por lo tanto, la regulación, el porcentaje de regulación es 0. Ya, perfecto, es decir, si acá yo me tiro con esta una resistencia de carga extremadamente grande, mi regulación es 0. Y lo mismo va a pasar al revés. Ahora, si yo considero que esta resistencia es 0, es decir, no existe básicamente resistencia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi voltaje de continua de carga es 0, y al ser 0, mi porcentaje de regulación, mi regulación va a tender a infinito, de acuerdo a esta misma, recuerden, a esta misma fórmula, ¿ya? Recuerden que la regulación es la representación de la tensión continua de la salida en función de la corriente continua en la carga. Entonces, debido a eso, debido a que estamos trabajando en continua, es que nosotros generamos el Thevenin. Y nos vamos a ambos extremos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo trabajaría la regulación. Si nosotros nos generamos una resistencia, nos vamos al extremo en que mi resistencia de carga tiende a infinito, o por lo menos es muchísimo más grande que este de acá, entonces no voy a tener porcentaje de regulación, no hay regulación, ¿ya? Es decir, no va a haber variación de la tensión continua de salida en función a la corriente continua de carga. Pero en cambio, si mi resistencia a carga es prácticamente nula, entonces ahí voy a tener un porcentaje de regulación tendiente infinito, y finalmente lo sacamos ahí de la misma fórmula. Ahora, el teorema de Thevenin, que nos indica, por aquellos que no se acuerdan muy bien, son dos terminales cualesquiera de una red lineal, van a poder reemplazarse por un generador de fuerza electromotriz igual a la tensión en circuito abierto entre los terminales en serie con la impedancia de salida vista entre estos dos. ¿Ya? Eso es para trabajar con el Thevenin, ¿ya? Este debería haberlo puesto como en un cuadrito, ¿eh? Porque este no es extra, esto es para que ustedes se acuerden. Yo estoy explicando esto, pero alguien me puede decir, oye, yo no me acuerdo de lo que era el Thevenin, ¿ya? El Thevenin simplemente es un modelo
ya una forma de representación para encontrar los parámetros que necesitemos. Entonces, si tú tienes dos terminales de una red lineal, ¿qué es lo que puedes hacer? Es simplemente las reemplazas, ¿ya? Por una fuente, ¿ya? Y esa fuente va a ser igual a la tensión del circuito abierto entre los dos terminales en serie con la impedancia, ¿ya? Así que, bueno, recuerde, ojo, que es la impedancia de salida vista desde esos dos puntos, ¿ah? Porque muchas veces a mí los chicos se me pierden y trabajan con una impedancia, pero vista desde el otro lado, desde arriba, ponte tú. Está ahí nomás. Se equivocan. El rectificador de media onda, para terminar, voy a llegar hasta acá, después quedaría el de onda completa, pero es prácticamente sumarle un diodo o una configuración extra a lo que es de media onda, no tiene mucha mayor complejidad. Pero lo que es rectificador de media onda, nosotros vamos a tener una componente continua, ¿ya? En este caso B sub 0 o E sub O de la salida, de la tensión de salida, que significa que es el valor medio de una sinusoidal rectificada de media onda. Entonces vamos a tener, cuando nosotros tenemos un rectificador de media onda, esta va a ser mi salida, ¿ya? Va a ser igual a mi valor medio. Ahora, ¿qué pasa? Si la componente continua de la corriente para la carga resistiva está dada de esta manera, ya, perfecto, no hay problema. La potencia media absorbida está dada por estas dos fórmulas son las mismas, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos relacionar ambos conceptos, pues finalmente entonces tenemos que la tensión y la corriente son sinusoidales rectificadas de media onda, perdón, cuando ambas son sinusoidales, ya sea la tensión y la corriente, en un rectificador de media onda vamos a tener esta equivalencia. En particular este de acá, valor medio. El valor eficaz igual al valor medio partido por 2. Esto es lo que es un rectificador de media onda. Ojo, que no todas las fórmulas no se determinan de acuerdo si estamos haciendo el análisis de un rectificador de media onda, de onda completa, no todos tienen las mismas definiciones. Ya de hecho más adelante me parece que tengo una tabla al respecto. ¿Ya? Y finalmente, simplemente para que vean bien rápidamente este asunto, aquí tenemos un rectificador de onda completa, que es uno de los estilos de rectificador. Hay muchísimos más rectificadores, configuraciones con diodos para generar rectificadores de onda completa. Aquí tenemos con dos diodos es suficiente, ¿ya? En este caso, fíjense que mi voltaje de entrada es sinusoidal, ¿cierto? Tenemos una corriente alterna, ¿cierto? Y tenemos una toma intermedia, ojo con eso, que a partir de eso es que tenemos nuestra diferencia, de donde aquí voy a agarrar mi parte positiva, y aquí, por este lado, voy a rectificar mi lado negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si yo la visualizo desde la corriente I sub 1, es decir, desde donde pasa por el diodo 1, claro, toda mi semiciclo positivo va a pasar, y luego no va a conducir en el semiciclo negativo, porque claro, como yo ya bajé, aquí, yo ya no estoy conduciendo, y que pasa a inversa, a polarización inversa. Pero cuando yo esté por este lado, entonces aquí yo voy a tener corriente por este lado. Y aquí sí me va a pasar, aquí no, al principio no me va a pasar, pero aquí sí me va a pasar me va a conducir en mi semiciclo negativo, pero me lo va a voltear porque estamos desde este lado, ¿cierto? Perdón. Estamos desde este lado. Aquí, conduciendo. ¿Y qué sucede? Que cuando lo que yo voy a ver a mi salida va a ser la suma de ambas. Entonces voy a tener aquí lo que me entrega el diodo 1 y lo que me está entregando el diodo 2.
Lo mismo que recién, podemos ver las fórmulas de los valores medios y eficaces. Acá tenemos para una onda alterna senoidal, tenemos el valor eficaz para mi media onda y para una doble onda, es decir, que es la onda completa. ¿Ya? La de doble onda es la onda completa. Esta es la que acabamos de ver al principio, de media onda, y esta es la que acabamos de ver ahora, que es con rectificador de onda completa. Tenemos un ejercicio propuesto y estaríamos ok, chiquillos míos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Chicos, las pruebas ya están corregidas. Buenas notas ahí. Me equivocaron un poco, bueno, se me equivocaron, sí, en la parte de redacción. Algunos a lo mejor no debí poner brevemente porque se me fueron al chancho con lo breve. ¿Ya? Para la próxima a lo mejor no les voy a colocar ese brevemente. Pero hay buenas notas. Yo todavía me tengo que pasarlas a la plataforma, pero yo creo que mañana para la próxima clase van a tener sus notas para que ahí si tienen alguna consulta me las hagan llegar. ¿Ya, chiquillos? Bueno, ¿Alguna profe. duda? ¿No? Ya. Ya, chicos, lo último, lo que sí quiero felicitar a un grupo que se atrevió bueno, voy a dejar de compartir a todos. O sea, perdón, de grabar.